Bueno, la mirada 360 es que hace algunos años yo me di cuenta de que no era suficiente con hacer correr un equipo y no era suficiente con aplicar un contenido atlético a un equipo, ¿no? El fútbol era mucho más que eso, el ser humano y el jugador de fútbol lo movía mucho más cosas que el correr y sentirse con las herramientas para correr. Entonces yo me di cuenta que había una mirada mucho más profunda y que el contenido que yo podía pasar en un momento determinado era algo muy periférico a lo que realmente el fútbol necesitaba, ¿no? Esto es un poquito la trayectoria que siempre me gusta comentarla muy rápido, ¿sí? Open Mind es porque hace una década atrás yo abrí mi cerebro a situaciones que eran muy pragmáticas en mi visión de lo que era el fútbol y la preparación, y me di cuenta que los nuevos conocimientos me enriquecen, me ayudan a percibir el mundo, y no solamente me ayudan a percibir el mundo, me ayudan a poder encontrar, a poder leer, a poder captar conocimientos de otros especialistas que han hecho cosas muy interesantes, ¿cierto? No solo a quien habla, sino que en Chile hay muy buenos preparadores físicos, también muy buenos entrenadores, pero siento igual que hay muchos más preparadores físicos buenos que entrenadores buenos, ¿no? Esto lo he dicho sin el egocentrismo que amerita mi palabra, sino que sencillamente porque el tiempo lo ha demostrado. Eh, Quizás en algunos casos hay algunas excepciones, pero yo necesito que abran su mente para poder entender esta presentación de lo importante que es esta mirada 360. Lo mostraba en algunas diapos anteriores, siempre coloco esto porque tenemos que ver cuál es el presente. El pasado era un fútbol muy retórico, un fútbol bastante romántico, un fútbol sin mucha tecnología, sin mucho análisis, sin mucho control, basado mucho en el talento. Y estamos en un presente, en un fútbol, en un futbolista eh, totalmente controlado, con un cerebro totalmente estimulado en muchos factores, con un deporte que ha mejorado la intensidad, que ha reducido los espacios, que ha hecho de la tecnología, ¿cierto?, un elemento importante para saber cómo se encuentra el deportista, y que el cerebro en sí debe ser llenado con mucho más que poder subir o hacer un trabajo de pliometría o hacer un sprint de 15 metros. Necesita algo mucho más para poder rendir y para poder conseguir objetivos en común. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un trabajo en equipo, vamos hacia una especificación mucho más profunda del fútbol. Hay que entender el deporte, hay que saber cuáles son los perfiles fisiológicos, locomotores, biomecánicos que mueven esta actividad, ¿cierto? Tanto de los niños, jóvenes, adultos, hay que entender la población, hay que entender de que el fútbol se inserta en un proceso cultural de un bajo nivel educacional. Entonces por lo tanto tenemos los profesores, los entrenadores, todos los que estemos desde el ámbito más pequeño al más grande, un gran desafío en la enseñanza y en el rendimiento de este deporte. Yo siempre me pregunté, muchas veces durante años, tanto colegio, universidades, clubes de fútbol, preparadores físicos, entrenadores, cuál era el nivel real de profundidad que uno llegaba con los aprendizajes. Y me di cuenta con el tiempo, con los equipos que tuve la posibilidad de ser campeón y con otros que no tuve la posibilidad, pero que estuvieron muy cerca de algunos objetivos importantes, que llegar a la estructura más profunda, a la estructura intermedia, donde está el corazón, la afectividad, ¿cierto? Las emociones y especialmente la mente, en todo lo que es el concepto de la toma de decisiones, con una comunicación muy clara, muy reglamentada, muy no autoritaria, sino que mixta, ¿no? Una comunicación basada en la transparencia, basada en el fundamento, en el aspecto científico, en el liderazgo, en el equipo, guarda relación con realmente dónde llegan los aprendizajes. Mientras más profundos los aprendizajes o las capacidades que puede tener cada profesor o cada preparador físico, cada entrenador, es mucho mejor para entender el mundo que circula en cada uno de los cerebros de todos los atletas o los deportistas. En cada uno de ellos hay algo distinto, siempre hay un valor agregado, siempre hay una destreza distinta. Todos los jugadores son distintos, todos los jugadores son capaces, pero hay que moverlo, hay que transformarlo. Lo nuestro siempre, a pesar de que lleva el concepto de entrenamiento, es un aprendizaje permanente, es una entrega de material y de contenido, ¿cierto? Que cada uno le da a través de su estilo. Una macrovisión 360, yo siempre recomiendo, sobre todo a los entrenadores físicos, ahora que el Pato está
en un proyecto nuevo, es esto: equipo, club, líder, dirigente y prensa, ¿sí? El equipo donde va es muy importante a la decisión que tome, el liderazgo que ejerce, el club, ¿cierto? El equipo, cómo se construye, en la prensa, el entorno que tienen, los dirigentes que tienen, el nivel educacional de sus jugadores, el nivel educacional de sus dirigentes, dónde está ubicado el club, el patrón cultural, si le gusta hacer, jugar al ataque, no jugar al ataque, ser un equipo conservador, ser un equipo media tabla, ¿cierto? Todos estos elementos son súper importantes en la macrovisión de un proyecto. Los errores generalmente del cuerpo técnico surgen por necesidad, es decir, necesidad de insertarse, de sobrevivir, y eso es una visión muy válida, y muchas de estas decisiones a veces terminan siendo un error porque están en una herida tan profunda que ni el mejor cirujano logra solucionarla. Entonces, muchas veces estos elementos que ustedes observan acá son pieza fundamental antes de llegar al club. Ni siquiera estamos hablando cuando estamos frente a un equipo, sino que antes de entrar a un club es súper importante manejar estos elementos. Los vamos a conversar. ¿Qué es lo que significa crear un equipo? Que es el primer elemento que uno tiene en esta visión 360. No es reunir un grupo de jugadores, sino que es transformar un grupo de voluntades y dirigirle hacia un objetivo en común. Perfiles profesionales complementarios, el cuerpo técnico no tiene por qué ser igual, decirle que todo que sea el técnico, tienen que ser profesionales que se complementen. Cooperación en un clima emocional, todos quieren llegar a un clima emocional donde todos, ¿cierto? No es que nos llevemos bien, sino que podamos compartir, y un proyecto que ilusiona en base a un liderazgo adaptado, fundamental al perfil de la tarea, con un conocimiento muy claro de lo que es mi equipo, ¿no? Una profesora amiga me decía que era fundamental entender tres cosas cuando uno llega a un equipo: en la edad de los jugadores, el nivel intelectual y hacia dónde quieren dirigirse. Y esto es súper importante más adelante cuando uno lidera un trabajo. La base fundamental, ¿qué es la diferencia entre un grupo y un equipo? Un grupo es una sala de clase constituida por varios chicos que quieren que les vaya bien en matemática y que cada uno de sus padres quieren que la PSU tenga distintos puntajes para estudiar. Pero no le interesa lo que pasa con el asiento número 20 que está atrás, sino que cada uno se preocupa por su nota. Y por ahí le da la risa la nota del compañero, ¿sí? Pero un equipo es trabajar todos juntos. Es un número de personas con habilidades complementarias: volantes, delanteros, arqueros, técnicos, preparadores físicos, psicólogos. Es un grupo complementario que va enfocado hacia objetivos y rendimientos en común, mutuamente responsables. Cada uno en su área es totalmente responsable, cada uno tiene una habilidad y el líder tiene que saber administrar esa habilidad. La diferencia entre un grupo y un equipo, ¿cierto? Es esto: pluralidad, un grupo de personas, ¿cierto? Y un grupo de personas organizadas para un servicio, deporte, etcétera. Este es un concepto muy empresarial. Interrelación de personas, consideración de la totalidad, en el caso del grupo, es decir, la producción, quiero esto, quiero ganar esto, quiero llegar a esto. En cambio, la interrelación de personas tiene consigo emociones y relaciones, puntos de vista en común, puntos de vista diferentes, comparten una tarea y un objetivo en común. Las personas están organizadas en un proceso de organización profunda que genera el líder, ¿cierto? Y que todo esto en base a relación, ya acá abajo, a las relaciones humanas. Todo jugador de fútbol, basquetbolista y voleibolista, responde a unas relaciones, un ser humano que realiza una actividad, pero que se mueve en función de relaciones. Es igual que tener una familia. Los hijos se mueven a través de las relaciones, los padres se mueven a través de las relaciones. El deporte es exactamente lo mismo. Funcionamiento de un equipo: debe haber confianza. Cuando ustedes escuchan que un equipo, un jugador no tiene confianza, sí, es muy importante que un jugador tenga confianza. Apoyo mutuo, comunicación, objetivos comunes, manejo de conflicto, participación y liderazgo. Súper importante la comunicación, clara, precisa, directa. Objetivo en común, todos tienen objetivo en común. Puede que alguno tenga un objetivo personal distinto, pero la idea madre debe ser común. El manejo de los conflictos, cuando ocurre un problema, cuando hay un jugador habilidoso que es indisciplinado, ¿no?
Es súper importante manejar los conflictos de forma interna y externa, cómo sale hacia la prensa, cómo lo manejo internamente. Participación de todos, todos participan, desde el utilero, el portero, todos forman parte de un proyecto y usted tiene que hacerlo sentir así. Confianza y liderazgo, lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Etapas de un equipo de trabajo, ¿sí? En la etapa de un equipo de trabajo, los equipos de trabajo tienen una formación, tienen un conflicto, el conflicto es cuando se relacionan, cuando 11 jugadores pelean un puesto de 25 o 30 jugadores, existe mucho ego, existe mucha disputa, y esa disputa hay que hacerla sana, hay que hacerla competitiva, hay que hacerla muy interna, hay que generar una competencia interna sana, pero para eso existe un conflicto, el entrenador coloca 11, hay 10 que le colocan cara porque no son citados, hay 10 que quieren jugar, que quieren tener protagonismo. Esto se normaliza, el líder genera su idea, genera su convicción, las tareas comienzan a desarrollarse, hay un desempeño y una clausura. Y las clausuras generalmente ocurren al final de cada proceso, cuando uno termina de decidir qué personas siguen en el equipo y qué personas no continúan en el equipo. Intentar siempre mejorar. Aunque los momentos sean malos, hay que ser optimista, hay que siempre mejorar. A veces las malas campañas enseñan mucho más que las buenas campañas, ¿no? A veces el perder enseña mucho más que el ganar. Todos somos mejorables y siempre debemos mirar a la cima, alcanzar el éxito. El éxito es muy relativo. A veces para el éxito es hacer una buena campaña, para algunos es transformar a un jugador, hacerlo mejor jugador, y para otros conseguir un título. A mí me ha tocado vivirlas todas y a mí generalmente me gusta vivir el proceso, no me gusta solamente bailar en el Everest y colocar la bandera, sino que me interesa el proceso de transformación, de cambio, muy importante cuando uno tiene una injerencia sobre un deportista, donde lo mejora, no solamente económicamente, sino que como persona y jugador. Se deben afrontar los retos con ilusión y entusiasmo. Súper importante el entusiasmo, lo positivo, decretar cosas positivas. Cuando uno no tiene trabajo, decretar que un trabajo va a llegar, decretar de que a ese lugar voy a llegar. No es imposible llegar, no es imposible llegar a un equipo grande, no es imposible llegar al fútbol profesional. Hay que prepararse para eso. Muchas personas no llegan a un mayor crecimiento personal y profesional porque se autoimponen límites. Los seres humanos somos muy buenos para imponernos límites, y sobre todo los chilenos somos muy negativos, no vamos a pasar, la calculadora, la matemática, yo no le puedo ganar a Colo-Colo, no le puedo ganar a un equipo grande, es imposible ganarle al equipo brasileño, imposible ganarle a Boca en la Bombonera. Nada es imposible, muchachos, nada es imposible en el deporte. El deporte es un deporte abierto, de incertidumbre, y uno nunca sabe lo que va a pasar. Claro que al frente hay talento, el talento se detecta, el talento, un jugador que cuesta 10 millones de dólares te lo hace valer en una jugada, eso es cierto, pero en equipo todo puede ocurrir. Líder de equipo de trabajo, ser imparcial, súper importante, cuesta mucho este elemento, ser imparcial, porque se hace uno de repente un jugador que es como el jugador modelo, como que quiere que ese jugador sea como para todos igual, ¿cierto? Cuesta ser imparcial, ser sincero, muy importante ser sincero, sobre todo con la disciplina en las decisiones, vivir según tus valores, el líder debe transmitir valores, muy importante, preocuparse por perfeccionarse, debe seguir estudiando permanentemente, debe ser humilde y mirar cuando el otro lo hace bien y debe absorber cosas positivas, aceptar a los demás y a nosotros mismos, aceptar a todos, que a veces no todos tienen la capacidad intelectual, la capacidad atlética o la destreza técnica. Hay que encontrarle un espacio a cada uno de ellos. Todos los seres humanos tienen talento. Nadie es mejor que el equipo, súper importante. El equipo es lo más importante. Y aquel que crea que es más importante que en el equipo no debe estar en el equipo, aunque sea la figura. Aunque sea la figura del equipo. Todos deben ser. Y Gallardo, que es un técnico exitoso, ha dado muestras de eso. Nadie es más importante que el equipo. Dar sin esperar nada a cambio, en realidad es trabajar por transformar, no espere que un jugador cuando usted se vaya lo llame, porque probablemente a las 2 semanas lo llame y un año no lo llame nunca más. Jugadores que usted ha insertado, que ha transformado, que le ha dado su vida, probablemente en un tiempo no espere nada, usted trabaje para usted. Ser franco en las relaciones humanas, ser bondadoso, capacidad para estar solo sin sentir angustia, hay que prepararse. Los que son probadores físicos con altas demandas competitivas, si está Lucho por ahí escuchando o si está en la conversación algún profe, hay que tener un coaching, hay que tener un psicólogo aparte, es súper importante delegar, somos personas llenas de información,
con mucho estrés, con mucha toma de decisiones, con mucha escena permanente en el fútbol. Uno tiene que ayudarse. Cumplir las promesas hechas es cumplir, no haga promesas irreales, trabaje sobre la realidad, no sobre lo ideal. No voy a ser campeón. No. Si usted ve que usted no va a ser campeón, determine un objetivo que sea claro y real. Eso es súper importante porque eso también habla de usted como persona, como ser humano. Aceptar las críticas, muy importante. Somos malos para aceptar las críticas los seres humanos. Hay que aceptar la crítica, hay que absorberla y hay que crecer. Cooperar permanentemente y no avergonzarse de nuestras emociones. ¿Y qué significa esto? Que cuando el preparador físico, el líder, se equivoca en una planificación, se equivoca en un partido, hay que decirlo. Y cuando uno está triste frente a un grupo, hay que decir, muchachos, hoy día no tengo un buen día. Ustedes intenten que el día sea agradable para mí. Eso habla muy bien de usted como ser humano y más que minimizarlo, lo engrandece como líder. Mirada frente al equipo, crear siempre una actitud favorable. Los equipos responden al líder en la medida que el líder sea positivo, en la medida que el líder motive, en la medida que el líder sienta pasión por lo que hace. Confía en el equipo y es positivo, el equipo responde, siempre el equipo responde. Responde a veces no del resultado de ganar siempre, responde de la actitud, responde del corazón, responde del sentimiento. Eso se ve en una cancha, eso es súper importante. Porque los grandes líderes crean alrededor una actitud que favorece al equipo y que las personas consigan resultados. Ven esos tipos que son mágicos, que donde llegan siempre consiguen un resultado, o venden un jugador, o tienen una buena campaña, o se meten, o transforman un equipo donde no hay nada, lo transforman en un equipo fuerte, poderoso. Esas personas son mágicas. Y fíjense que hoy día en el fútbol se paga muy bien por esas asesorías, por esas personas que tienen esas cosas de preparación, que ven algo más allá de que un tipo corra o patee una pelota, ¿no? Obviamente. Tomar decisiones súper difíciles. El ser humano toma decisiones tanto en el campo, el ser humano toma más decisiones que los golpes de la pelota que uno hace dentro de un partido. Entonces, por lo tanto, el líder tiene que ayudar a los jugadores a tomar buenas decisiones y el líder tiene que tomar buenas decisiones con su cuerpo técnico, con los dirigentes, con los jugadores, incluso hasta con la prensa, saber hablar, tomar decisiones en cuanto incluso hasta estas entrevistas que uno hace, muy importante conceptualmente dar un mensaje claro, no difuso, no confuso, ¿cierto? Están todas estas tomas de decisiones permanentes que no solamente son prácticas, también son dialécticas. Se pueden conseguir resultados positivos o negativos, como el deporte en estas decisiones. A veces uno gana, uno se pierde, ¿cierto? Eso no determina la capacidad de uno, el resultado es un juego de mucha incertidumbre, uno no sabe lo que va a ocurrir, pero uno tiene que poner todo su poder en trabajar para hacerlo bien, ¿no? Si las decisiones son difíciles, se pone en riesgo el equipo. Si no está dispuesto a tomar decisiones difíciles, usted no está dispuesto a sacar al indisciplinado, aunque sea bueno, corre mucho riesgo. No hay nada más importante que el equipo. Un buen líder asume riesgo, no tiene miedo a fracasar ni de perder el cargo porque debe ser valiente. Esto es súper importante. Las decisiones, el fútbol va a hablar de usted. Usted puede quedar sin trabajo ante una decisión importante, pero el fútbol sigue hablando de usted. Las decisiones correctas, los jugadores la multiplican, la hablan y terminan siendo su currículum en el tiempo, ¿no? Que otros consigan objetivos. Los resultados no los consigue el líder, los consigue el equipo, muy importante. Uno puede hablar, gritar, preparar, planificar, priorizar, todo lo que quiera, pero el equipo lo consigue. Los resultados de la persona requieren conocer los trabajos del miembro del equipo. Súper importante delegar en los miembros del equipo y conocer cada uno de tus jugadores, cada uno de tus integrantes del cuerpo técnico, desde el ser humano hasta el ejecutor, ¿no? Hasta el profesional. Tener una información, pero totalmente profunda de cada uno de tus dirigidos. Dependerá de la motivación y de la actitud, sin duda. Dice que la actitud multiplica. Hay un charlista, un hombre que siempre habla de que la actitud multiplica. Sin duda que multiplica. Un equipo con actitud puede vencer un equipo con mucha destreza. Puede vencer a dos jugadores desequilibrantes. La actitud consigue, mueve, moviliza, ¿cierto? Einstein tiene una frase sobre las maquinarias a vapor y que habla en su contexto final de que no hay nada más fuerte que la voluntad, ¿cierto? Y mover voluntad significa convicción. Y para tener convicción en un equipo significa que el líder debe entrar en el corazón de cada uno de los atletas, en la convicción,
¿cierto? En el contenido, en la idea clara del fútbol, en la idea clara cómo jugar, en la idea clara del movimiento, ¿cierto? Eso es súper importante hoy día, ¿no? Que tenemos jugadores tan formateados. Hoy día los jugadores deben ser más direccionados, parecemos muchos entrenadores, yo los veo, tienen una lucha por ser prácticamente un jugador de PlayStation, tienen que formatear todas las jugadas y aún así, lo que le digo siempre a los entrenadores, el fútbol, aunque usted quiera ser de habilidad cerrada, el fútbol es una habilidad abierta y uno nunca sabe lo que va a ocurrir a pesar de que puedo estudiar el balón detenido. Puede ser que ese balón detenido vaya a otro lugar. Lo que usted está pensando que va a hacer el rival también está pensando de usted, ¿cierto? Siempre se debe buscar la transformación. Vamos a los entrenamientos. Entrenamiento 360, la visión de proyecto, macroproyecto, ya lo hablamos. Vamos al entrenamiento 360, vamos a lo que queremos escuchar de forma más profunda. Todos los parámetros que contribuyen al rendimiento están puestos acá, la mayoría, ¿no? Técnico, táctico, físico, mental, emocional, relacional. Yo no tomé el reglamento porque forma parte del elemento de la decisión que para mí influye, pero en realidad estos son los más importantes que existen, ¿no? Este hombre dice una frase que es súper importante para mí, independiente que Messi tiene mucha más destreza probablemente, o no sé si más goles o no más goles en la estadística, pero para mí este es el tipo más completo que existe. Habla, ¿cierto?, que el ser humano funciona en la medida que el ser humano esté bien, que los procesos intelectuales, emocionales y físicos se produzcan en una situación, en una situación límite de estrés. Es decir, que el ser humano es un ser humano completo. Cuando yo hago la parte física, también preparo la parte mental. No hay ningún ejercicio, yo recomiendo hacer ejercicios que tengan dificultad cognitiva, que tengan dificultad emocional, que tengan adversidad, que tengan contexto, que tengan situación, que tengan elementos específicos dentro del campo. Cada jugador tiene distintas funciones, ¿cierto? Esto lo vamos a hablar más adelante, pero en realidad lo que él quiere decir es que cuando el ser humano está bien, los resultados tienden a ser buenos, porque el ser humano es completo, está estimulado, es querido, es bien preparado, está bien procesado, está bien estimulado desde lo estratégico, el equipo está claro, y cuando uno ve un equipo suelto, cuando uno ve un equipo bien claro en lo que quiere, que tiene un bienestar, se nota en la forma de celebrar los goles, generalmente a esos equipos les va bien, independiente del tipo de equipo que sea, grande o chico. Mental, técnica, todo pasa en el cerebro, todo pasa en la sinapsis, todo pasa en las conexiones, el cerebro manda todo, es el motor de todo, el músculo solamente es un ejecutor, es casi un elemento periférico de lo que realmente ocurre en la decisión. Todo gol y todo resultado pasa por una decisión. Es una ejecución motriz, pero termina siendo una decisión del cerebro en un tiempo y un espacio. Aquí lo vamos a ver. Este cerebro tiene tres elementos y yo siento que muchas veces una parte premotora del área motor o el área complementaria o el área 6, que son los que funcionan alrededor del cerebro en el área de funcionamiento, el cerebelo, ¿cierto? Es como la pequeña parte que los preparadores físicos, los técnicos insertan, ¿no? Esto de las habilidades cerradas, los enlaces de pase, va para la derecha, para la izquierda y centra. El jugador sabe lo que tiene que hacer. El problema es cuando eso ocurre en el partido y se convierte en una habilidad, cerrada, hacen habilidades cerradas y se transforma en una habilidad abierta. Y cuando ese pase que para allá, el equipo contrario te coloca dos marcas, te bloquea los carrileros, te bloquea el 9, te coloca uno para adelante y uno por atrás para el 9 para que no, la pelota no vaya a la segunda pelota, al cabezazo. Y uno dice, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué pasa con ese elemento? Yo siempre me acuerdo de esto, de Bielsa y de Sampaoli, que son muy buenos entrenadores, son grandes entrenadores, pero terminan deslumbrando al principio y terminan decayendo al final, ¿cierto? Independiente de los resultados que puedan lograr. ¿Saben por qué? Porque tienen algo muy conductista, ¿cierto? El conductismo es una teoría, igual que el cognitivismo, es una teoría basada en la repetición. Y cuando esa repetición es cerrada, es decir, la jugada a veces se te dan, pero cuando tú encuentras un equipo que logra poder enfrentar esa situación, le complica mucho el juego porque termina siendo el último cuarto del campo, ¿cierto? Una zona de nadie donde se tienen que tomar grandes decisiones. Y cuando tú no trabajas con habilidad abierta, esas decisiones cuestan mucho más a cuando uno, ¿cierto?
cuando uno trabaja en habilidades abiertas, cuesta mucho menos que cuando uno trabaja en habilidades cerradas. Y muchas veces ese neocórtex es lo que generalmente los colegios, las universidades logran, ahí está, creen entender o creen saber o confirmar que entrenar una parte del cerebro da el éxito para un ser humano. Ni siquiera así, ni siquiera el cerebro informado. Es decir, si yo preparo a una persona intelectualmente el 30% investigado, no lo invento yo, es el éxito profesional. El 70% son competencias emocionales. Y la pregunta es, ¿quién trabaja este sistema límbico, donde está el hipocampo, donde está la amígdala, la parte emocional del atleta? ¿Quién lo trabaja? ¿El psicólogo? En parte, pero ¿quién el que más lo trabaja realmente a través del movimiento, el kinestésico? El preparador físico, el entrenador. Hoy día firmó en el Real Madrid, no sé si alguno ha podido leer el libro por segunda vez en el Real Madrid, ¿cierto? Del entrenador, habla cosas realmente interesantes. Yo lo recomiendo que ustedes puedan leer ese libro, habla muchas cosas interesantes del ser humano como un ser humano integral, ¿no? Entonces, el reptilino no, porque el sueño, el sexo, el hambre, una conducta humana que tienen toda base. Pero la pregunta mía es, ¿qué de nosotros en nuestra actividad logramos llenar estos espacios? ¿Con qué tipo de actividades logramos llenar? Y ese es el gran desafío hacia el futuro, ¿sí? Especialistas que puedan llenar, ser íntegros en la propuesta, ¿sí? A lo mejor en algunas cosas parcializadas, como prevención de lesiones, que algunos colegas he debatido que como que no creen mucho, pero a lo mejor en un pequeño entrenamiento de fuerza, el trabajo de la pelota detenida, por ahí, ¿cierto? Pero todo lo demás debe ser totalmente 360, con la mirada completa del técnico, del preparador físico, del psicólogo, de la nutricionista. Es un trabajo completo, una mirada totalmente completa. Mientras usted tenga más mirada sobre esta visión, el cerebro de estos deportistas va a estar mucho más completo. Aspectos metodológicos, todos los aspectos del fútbol se mueven más o menos, yo destaqué esto, ¿no? La especificidad, claro, porque el fútbol tiene una demanda que se juega con los pies, no con las manos como el básquet, tiene demandas motrices y tasas de esfuerzo súper claras, es un deporte acíclico, con características anaeróbicas, aeróbicas alternadas, ¿cierto? Que tiene como promedio entre 10 y 12 kilómetros por partido, 8,5, 9 para los defensas, que tiene acciones que van desde 4 segundos a 10, que tiene recuperaciones de 10 a 21 segundos hasta un poquito más, ¿cierto? Que tiene acciones de un 7, 6, 7, 8% de alta intensidad, ¿cierto? Y muchas cosas que tienen que ver con la situación de carga de un deporte. Es un deporte relacional, es un deporte de equipo, pero en realidad es la sumatoria de las individualidades. Se ve como un deporte colectivo, pero es una sumatoria de individualidades que el líder debe hacer, que eso como una sinfonía, tanto el que toca la guitarra como el que toca la batería, el líder es el que debe hacer que todo esto funcione. Situación, el deporte se debe manejar en una situación clara, el deporte se juega en una cancha, se juega en ciertos espacios, en ciertos cuadrantes, el entrenamiento debe ser en función con un balón, o a veces sin balón, algunas cosas de reforzamiento, pero la situación está clara en que el deporte se mueve. ¿Qué tipos de acciones son? Tipos de acciones intensas, variadas. Recuerde que el jugador de fútbol no solamente hace sprint, sino que también camina, retrocede, piensa, hay situaciones detenidas, hay jugadas, hay corners, hay todas las situaciones que ameritan. El contexto que tanto se habla en estas metodologías nuevas que hay, que yo la he revisado la mayoría sobre el contexto, que hay que trabajar sobre el contexto, sin duda que hay que trabajar sobre el contexto. Pero aunque usted trabaje sobre el contexto, no va a tener nunca toda la respuesta, porque usted tiene un rival que usted no sabe lo que va a hacer, que hasta el último minuto no le entrega la alineación, no sabe usted si va a jugar con 2 volantes, con 3, con 2 puntas, con 3 puntas. El contexto guarda relación, ¿cierto? Desde su equipo, es todo lo que rodea al entorno, hacerlo lo más parecido a lo que usted se va a enfrentar en el momento de jugar. Dinámica, el fútbol tiene una dinámica mortal, dependiendo cómo juegue, si usted juega con línea de 3, con línea de 4, con 2 volantes, con carrilero, con un delantero, con 3 delanteros, la dinámica del equipo, la dinámica del equipo siempre la determina el líder, que es el técnico. ¿Sí? Y el preparador físico que tiene un liderazgo, yo siempre digo, un poquito más subterráneo, pero la determina el técnico. La preparación física de un equipo comienza como quiere jugar un técnico.
no sacamos nada con tener jugadores que no estén preparados para jugar. Ese otro tema súper importante, ¿no? De que no tenga la dinámica, es de mucha intensidad, de poca recuperación, ¿cierto? Nosotros el fútbol en la escala de los deportes de esfuerzo está en la mitad, porque es un deporte que tiene espacio de recuperación basado en la fosfocreatina, ¿cierto? En la sumatoria neuromuscular de un partido quizás se hace un poquito más complicada, pero en realidad es un deporte de mucha explosividad, de mucho sprint, de mucha toma de decisiones, de mucho tiempo-espacio. El tiempo es súper importante, los tiempos que se trabaja el fútbol, independiente de las preparaciones aeróbicas y todo lo demás, el tiempo es súper importante para trabajar. Uno tiene que tener claro el perfil en que se mueve el fútbol. Y eso tiene tiempos de recuperación, tiempos de intervención, escenarios críticos de máxima exigencia. Los que han leído alguna vez sobrecarga sobre la exigencia que ocurre en los escenarios críticos de un partido, uno también debe conocer. Los entrenamientos no parten de un sueño de un YouTube o de un sueño que yo tuve en la noche. La preparación de una situación, especificidad dinámica, parte del partido. El partido es el escenario más importante y a través del partido es donde nace el entrenamiento que viene y a través de rivales donde nace el entrenamiento que viene. ¿Sí? El espacio, jugar en espacio de 20 metros, de 30 metros, un 2 contra 1, un 3 contra 3, un 4 contra 4, un 10 contra 10, un 8 contra 8, tiene especificaciones distintas, ¿no? Espacios más reducidos, más aceleración, más freno, espacios más grandes, más velocidades máximas, ¿cierto? Espacios más chicos, más contacto, más remate al arco, más toma de decisiones, espacio más grande, más utilización del espacio, un mejor movimiento para estar libre con el balón, ¿cierto? Son súper importantes estas determinaciones. Aspectos cognitivos, la concentración, si usted no está concentrado en una pelota detenida, lo clavan, comprensión del juego, a veces muchos jugadores de fútbol terminan comprendiendo el juego cuando se retiran, utilización de los espacios, muy importante, esto lo da el trabajo inteligente que da el líder, que da el entrenador, que da el preparador físico, y que el jugador logra entender. 2 movimientos generan un espacio, 3 movimientos hacia un lado generan otro, se mete el volante, aparece, ¿cierto? Rompe línea, el tercer hombre que tanto hablan los técnicos argentinos, ¿cierto? Que llegaron con ese concepto de tercer hombre. La toma de decisiones es muy importante, cantidad de toma de decisiones en el último cuarto del campo es distinto que la mitad para atrás, ¿cierto? Los técnicos tienen zona como zona de seguridad, le ponen distintas zonas, pero en realidad la toma de decisión guarda relación con un momento, con una adversidad, con el tiempo que tengo, como decía, con el espacio que tengo para avanzar, con la cantidad de marca que me viene. No es lo mismo que recibir un equipo, jugar contra un equipo que presiona alto, que te obliga a romper la presión y jugar con el 9 o jugar a los cuadrantes externos que a veces hacen los carrileros, los laterales, que jugar con un equipo que te espera en una zona de presión intermedia. No es lo mismo la toma de decisiones como el Barcelona, que juega en 40 metros, ¿cierto? Y todo. La lectura de juego. Súper importante, el entrenador determina una forma de jugar y el partido comienza siendo otra. Me encuentro con un penal en contra a los 2 minutos y la lectura de juego, la forma que yo planteé mi partido, me expulsaron un hombre a los 15 minutos, me cobró un penal en contra. A la misma vez ocurrieron las dos cosas, quedó con un hombre menos, ¿cierto? La lectura del juego, el entrenador, de los líderes también, los jugadores, cómo hacen para organizarse, ¿no? Súper importante la parte cognitiva. Y eso también se prepara, muchachos, ¿eh? Esto también se prepara, también se entrena y también se prepara, ¿sí? Esto no está al azar, no existe eso en el fútbol moderno, no está al azar. Aspectos emocionales, ansiedad, estrés, inseguridad, incertidumbre. El fútbol tiene incertidumbre porque uno no sabe el resultado. Hay mucha ansiedad, hay jugadores que se ponen nerviosos ante los partidos, les gusta comer chocolate, comen más de la cuenta, se sienten inseguros y el estrés los mata, ¿no? Hay deportistas que han estado muy bien preparados físicamente y a las 2 primeras pelotas la entrega mal y se pierde, el jugador lo pierde para todo el partido. El equipo empieza a ser avasallado por el equipo rival, el equipo nuestro se empieza a poner nervioso, empieza una cadena de inseguridad, de ansiedad por apurarse, ¿cierto? Cuando el marcador, entonces en estos momentos es cuando el líder debe generar tranquilidad y debe conocer enormemente los comportamientos deportivos de nuestros atletas. Es súper importante saber quién responde bien en estrés, quién responde seguramente en los momentos difíciles,
Y cada de esos jugadores hay perfiles. Yo siempre comento el Colo-Colo 2006, como ejemplo, tengo varios más, Argentino Juniors 2010, estaba, Arturo Sangüesa tenía una, no de las mejores evaluaciones físicas que tenía un consumo de 56 y tenía un porcentaje de grasa de 15, que no se enoje si alguien se lo dice. Y todos estaban bajo 12, bajo 10, Alexis Sánchez tenía 7, 8 en ese momento. No, tenía 9 en realidad. Pero lo que quiero decir con esto es que él era capaz de sacar todo el entorno y concentrarse en un jugador realmente importante. Era un tipo realmente sobresaliente en los momentos de estrés. Me tocó jugar con Román Riquelme, tenía una capacidad de absorber el clima externo increíble. Mercier, ¿cierto? El pelado Mercier en Argentino Juniors 2010 tenía una capacidad Ortigosa. Chupete Suazo, yo siempre digo, Chupete Suazo, el único jugador que jugaba como que estaba jugando con los amigos, no se ponía nervioso. A veces perdía una pelota, pero siempre el tipo, siempre tenía algo distinto a los demás. Entonces, genera incertidumbre tanto los técnicos, porque los técnicos vivimos los resultados, genera inseguridad y todo esto hay que ir manejándolo. ¿Sí? Hay que descomprimir los ambientes, las charlas técnicas, hay que comprimir los últimos 2 días que yo le llamo un microciclo de tapering, ¿cierto? Donde uno debe bajar la carga, pero no solamente la carga física, pero debe descomprimir, debe hacer actividades que descompriman, porque ya basta con los 90 minutos del partido que va a estar lleno de estrés y probablemente lleno de ansiedad de todos lados, ¿cierto? Hay que descomprimir. Es muy importante la parte emocional. Yo diría que una parte determinante de los comportamientos deportivos. Usain Bolt, hace un tiempo atrás, cuando empezó a ganar, le preguntaron a él qué cosas eran importantes para él y él dijo, la inteligencia emocional. Y no estaba para nada equivocado, eso lo dijo hace más o menos 6 años, ¿no? Aspecto táctico, el modelo, súper importante el modelo, el sistema, el fondo, la forma y las obligaciones. Yo puse esto es una cosa totalmente mía, no es bibliográfica. El modelo, ¿cierto?, de juego, es decir, usted de qué forma juega, cuál es su perfil fisiológico, ¿no? O sea, su perfil técnico, como lo tiene Guardiola, como lo tiene Bielsa, como lo tiene Sampaoli, como lo tiene el Coto Rivera, como lo tiene Héctor Tapia, como lo tiene el entrenador de la Católica, como lo tiene todos tienen un modelo. Y ese modelo, más que pieza, es un concepto filosófico, cómo le gusta jugar, ¿cierto? Cómo quiere el modelo, cómo lo quiere formar. Ese me impresiona, probablemente algún técnico del INAF tenga un modelo distinto, pero para mí ese es el modelo, ¿sí? Es el entorno general de mi forma, de cómo yo quiero que mi equipo juegue. Después el sistema es cómo yo acomodo a los jugadores para causarle daño al rival, porque en realidad eso es. Los sistemas de juego están estructurados de acuerdo a las características de cada jugador, en cuanto a las virtudes de cada jugador, ¿cierto? Yo no puedo tener un jugador en la última zona defensiva si no es bueno marcando, por ejemplo, ¿no? Entonces, los sistemas están hechos a acomodar las destrezas de nuestros jugadores para ganarle al rival. Esto es súper importante. La forma, ¿cómo juego? Presionando arriba, siendo intenso, no intenso, presionando en 3/4, cómo achico espacio, juego a la segunda pelota, cómo juego con transiciones rápidas, juego al contragolpe, ¿cierto? Esa es mi forma. Y el fondo es cómo me gusta jugar. Jugar a 2 toques, jugar rápido, desprenderme rápido de la pelota, ser asociado, no ser asociado, construir el juego para llegar con una jugada construida o sencillamente romper la pelota, jugar con pelotazos largos, ¿cierto? Jugar, ¿cierto?, al segundo balón como hablamos. Y las obligaciones tácticas, tanto que defiende como ataca. También hay obligaciones físicas tácticas, que un jugador cuando pierde la pelota en un sector del campo debe llegar a un sector del campo también de vuelta para poder marcar. Usted ataca, ¿cierto? Como dicen los técnicos, termina la jugada, que esté afuera. Cuando a veces la toca, nosotros jugamos con Huachipato el fin de semana y cada vez que el arquero Huachipato tomaba la pelota, nosotros atacábamos una transición rápida, el arquero Huachipato buscaba a Cris Martínez, ¿cierto? Buscaba al chico argentino que es muy rápido. Bueno, esas son obligaciones. El lateral izquierdo nuestro tenía que ir, y si él no llega, debe ser otro jugador de volante que genere esa cobertura, ¿no? Esto es súper importante en las obligaciones, tanto defensivas como ofensiva táctica, pero también hay obligaciones físicas y obligaciones emocionales, ¿sí? O hay obligaciones emocionales también y relacionales, es decir, hay alguien que pone tranquilidad cuando estas obligaciones no se cumplen, hay alguien que motiva y aplaude cuando estas obligaciones sí se cumplen,
cuando un jugador lo hace bien, cuando el equipo no funciona en el sistema, en la forma, en el fondo, hay alguien que pone el equilibrio y dice, bueno, parémonos acá, ¿cierto? Miremos hacia adelante, organicémoslo de esta forma. Es súper importante. Yo les quiero demostrar que está todo involucrado, ¿no? Aquí hay características de los jugadores, esto de una, ¿cómo se llama? De unas diapos, de unos cursos que me toca hacer con unos españoles, que me pareció prudente mostrarse porque probablemente hay muchos entrenadores mirando que tiene que ver con las características de uno. Esto guarda relación con todo lo anterior, así como hay características motrices y técnicas distintas, ¿cierto? También está la emoción, la relación, está todo eso es un complemento, ¿no? Y que cada ser humano, así como cada puesto es distinto, cada ser humano también es distinto en cuanto a estrés. Aspecto físico, súper importante cómo se entrenen los aspectos físicos. Ya no se entrena como la maratón, no se entrena como la halterofilia, se entrena como es el fútbol. Y para entender el fútbol hay que tener tres aspectos. Los aspectos metabólicos del fútbol o fisiológico, los aspectos locomotores y los aspectos mecánicos. Son los tres aspectos para entrenar el fútbol desde el lado físico. A mí siempre me preguntan si es difícil entrenar la parte física. Yo no lo digo por egocentrismo, digo que es muy fácil entrenar físicamente cuando uno entiende las leyes biológicas, ya 20 años entrenando esto. Lo difícil es convencer, mover el estado físico en función de una idea técnica. Sí, eso es lo difícil. Es convencer al jugador de que el jugador tiene que ir al frente, de que el jugador tiene que sacar algo más. Cuando todo falla, o cuando no es suficiente ganarle a un rival que a veces es mejor que tú en el campo, hay que sacar algo más. Y eso se lleva con una acción motriz, con una voluntad, con una convicción, que yo le llamo, ¿no? Cambio de dirección, salto, giro, equilibrio, aceleraciones, carrera, desaceleraciones. Usted me puede decir, porque no está la fuerza. Bueno, más adelante vamos a hablar de esto. Estamos hablando de cómo yo entreno, qué características debo entrenar en mis contenidos para que el fútbol sea, como hablamos delante, situacional, contexto, tiene que tener los aspectos físicos también involucrados en todo esto. El profesor debe motivar, el profesor debe entregar afecto, debe entregar contenido, debe entregar pautas complementarias, ayudar. No basta solamente con lo que le entrega el técnico o usted le entrega al grupo, debe ser entrenamiento individualizado en lo que dentro de los tiempos que usted pueda hacerlo, ¿no? Pirámide. Yo utilizo tres pirámides. La primera pirámide correctiva, que es esta: conciencia corporal, alineación postural, preparación general, especial. Esto es, para mí, las primeras semanas de entrenamiento se basan en esto. Es una construcción correctiva. Todo ser humano se desbalancea por una situación natural de lateralidad. Uno escribe con la derecha, uno le pega con la izquierda. El ser humano en las vacaciones ocurre. Usted va corriendo durante el tiempo en el fútbol, el entrenamiento, cada vez que usted le pega 70 veces con derecha y 2 con izquierda. Entonces los músculos se van perdiendo el equilibrio, y para hacer eso uno tiene que hacer una preparación física primero correctiva. Súper importante una preparación física correctiva en las primeras semanas de vuelta, en las vacaciones, una preparación física correctiva. Segundo, espérate, no, a ver, espérame un segundito. Acá está, parece que está mal puesta esta pirámide, parece. Los aspectos relacionados al proceso objetivo. A ver, acá está, parece, denme un segundito para ordenarlo bien. Estaba mal puesta. Perdón, déjame ver. Sí. Déjeme ordenarla bien. Deme un segundito, por favor. Lo voy a ordenar bien porque quedó mal la explicación de la pirámide. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ya, muchas gracias. Bueno, la primera pirámide entonces quedó en un orden y se me traspapeló. Es la pirámide correctiva, cuando uno habla de que cómo funcionan los trabajos preventivos o el primer trabajo de la fuerza. A mí me gusta programación neuromuscular integrada. Yo le llamo así a la primera parte del trabajo, que es básicamente esto, es correctivo. Trabajo propioceptivo, inserto al kinesiólogo,
tengo un preparador especializado en el tema de la fuerza, para los temas agonistas, piernas dominantes, zona de cadera, todo esto es correctivo, está en esta parte. ¿Sí? Está en esta parte. En la segunda parte es todo el elemento que yo guarda relación con la actividad, pero con todo el elemento perceptivo, con el entorno, con la parte cognitiva, ¿sí? La parte neuromotora, las capacidades motrices, tanto la parte respiratoria, como un elemento generalizado, pero siempre basado en la parte cognitiva, ¿sí? Basado en el sistema nervioso, en las percepciones, los estímulos. Ustedes saben de que los seres humanos aprendemos de distintas formas en función de los sentidos. Algunos aprenden mucho mejor mirando, otros kinestésicamente, otros escuchando. Entonces, por lo tanto, en toda su integración del entrenamiento debe insertar todos estos elementos. Capacidades cognitivas, ejercicios de concentración. El Pato, después de hablar, tiene un trabajo maravilloso que ha hecho también él desde el punto de vista de la neurociencia. Capacidades perceptivo-motrices, equilibrio. El mejor trabajo propioceptivo que existe es el equilibrio. Uno de los elementos que tiene equilibrio son los ronditos, por ejemplo. Los ronditos tienen equilibrio, tienen fuerza y tienen reacción. Súper importante, en el caso mío, todas las mañanas, todos los entrenamientos del año arranco con rondos. Me parece que mentalmente es una estimulación, es recreativo, da un elemento súper importante. Obviamente antes hay una previa de un movimiento, ¿cierto? Específico de eso, ¿no? Capacidades de esta parte. En los ejercicios también debo tener concentración, debo fortalecer la concentración en mis ejercicios, cualquier ejercicio de pase físico, el equipo debe estar concentrado porque juega concentrado, ¿sí? Capacidad neuromotora, que de aquí las vamos a enumerar, pero vienen en la tercera pirámide, que es esta. La tercera pirámide ya relaciono, que es como mi tercera parte del trabajo, donde voy directamente a cosas muy específicas de acuerdo al puesto, ¿cierto? De distintas resistencias intermitentes, ¿cierto? De corta duración, potencias de despegue, lanzamiento, potencias de salida, el aterrizaje, todo esto que uno tiene de la pliometría, ¿cierto? Que uno lo toma como relaciones biomotoras, están ahí. Entonces, vamos a hacer una progresión importante. La primera pirámide es correctiva, ¿no? La segunda pirámide es totalmente cognitiva motriz, donde uno tiene que enfocarse en todo, relacionar todos estos elementos con esto. Esta pirámide está relacionada. Pareciera que uno, pero está totalmente relacionada. Y la tercera, que es la relación mucho más pura del elemento condicional, físico, ¿no? Aquí ya en los umbrales anaerobio y resistencia, que yo digo que siempre que esto está todo mezclado, ¿ah? Esto no es separado, está todo mezclado, es muy pequeño el límite entre un elemento y otro, cuando uno entiende muy bien el perfil del fútbol. De los aspectos relacionales, son súper importantes las relaciones humanas, la relación del técnico con el equipo, la relación del preparador físico con el equipo, súper importante, la relación del equipo, grata, transparente, súper importante. El líder no gana, gana el equipo. Súper importante eso, ya hablamos de la diferencia de un equipo. El equipo está dispuesto a hacer algo más cuando las cosas no salen, está dispuesto a hacer un segundo esfuerzo. Cuerpo técnico, muy importante cómo se lleva el cuerpo técnico en las relaciones. No tiene por qué decirle yes men, ¿no? Al técnico. Hay que innovar, hay que tener puntos de vista. El técnico siempre toma la última decisión, pero el preparador físico puede ser innovador, puede ser enormemente potente para un cuerpo técnico, y de hecho creo así, el preparador físico tiene un rol muy importante en la dirección y en la canalización del trabajo, del rendimiento, de la relación con los jugadores. El administrativo, usted tiene que ser respetuoso con los administrativos, saber lo que ocurre con el mundo administrativo. Usted me dice una tontera, no, no una tontera. El tipo que trae las camisetas, el tipo de los auspiciadores, el tipo que paga, el tipo, ¿cierto? El tipo del bus, el que lo lleva en el bus, el que está en el hotel, todos los tipos administrativos son importantes porque están relacionados con el rendimiento del equipo, ¿cierto? Si el utilero no hace bien su pega, está relacionado con el rendimiento del equipo. Incluso hoy día usted si pega mal un logo, es multado por la Conmebol. Entonces el utilero es muy importante. Todo el equipo está importante. Esto no significa cagarse la risa, hacer asado todos los días. Esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que las relaciones deben ser verticales, horizontales, pero siempre con los límites muy claros. ¿Sí? Muy importante eso. La relación con la prensa, muy importante la relación con la prensa, tiene que ser límite, muy clara, pero siempre debe existir información para la prensa. Si no, la prensa busca, inventa y lo termina perjudicando.
La relación con los dirigentes, muy importante lo que uno habla con los dirigentes. A los dirigentes no hay que hacerle promesas, no, a los dirigentes hay que darle los contextos claros, ¿cierto? Hay que hablarle sobre un concepto básico, no hay que hablarle ni de neurociencia, ni de fisiología, hay que hablarle del momento del equipo, hay que hacerlo partícipe que es lo importante, que su pega la tiene que hacer bien, no solamente pagar los 5, los 10, tiene que traer auspiciadores, tiene que potenciar el equipo, tiene que potenciar las inferiores, tiene que entregar muchas más herramientas y tiene que hablar cuando tenga capacidad para hablar, cuando él quiera hablar de fútbol y se sienta capacitado, que hable, pero si no, siempre marcar los límites. Hoy día los dirigentes, muchos dirigentes se creen entrenadores de fútbol y eso uno tiene que aprender a vivirlo, no tiene que aislarlo, tiene que aprender a vivirlo porque ellos son los que te contratan hoy día, ¿cierto? Y en esto no significa agachar la cabeza, no significa agachar la cabeza, ser inteligente emocionalmente, que es distinto. La familia de los jugadores, todas las familias son importantes. La diferencia entre un casado y un soltero son de muchas horas de buena y de mala alimentación. Entonces la familia, el que tiene un hijo, el que el hijo está enfermo, recién nacido, el que tiene un hijo recién nacido duerme poco los primeros meses, quiere decir que si uno no duerme bien, el rendimiento baja. El tipo que es soltero, que vive solo, que él le cocina, ¿cierto? Que le lleva la comida, dónde come, en qué lugar, a qué hora come. Si el otro día juego, hoy día que los equipos no se están concentrando de local, a qué hora come, qué importante que come, si el equipo juega a las 3 de la tarde, qué desayuna. Súper importante conocer estos elementos familiares. Si vive con los padres, no vive con los padres, si él tiene un referente familiar, a veces estos chicos que tienen tanta plata, los referentes son ellos. Es distinto cuando uno tiene un referente como padre y como madre, las cosas funcionan distinto, ¿no? Proceso de intervención, todo lo que hablamos, cómo funciona a través de una planificación, que es un proceso totalmente dentro de los principios que hay, de los principios pedagógicos. Existen principios biológicos como la progresión, la carga individual, ¿cierto? La individualización, pero existe un elemento súper importante que es el concepto que es básicamente pedagógico. La planificación es un principio pedagógico. Planteo el objetivo, lo hablamos, claro, preciso, ¿cierto? Puse esta foto del goleador, que para mí es uno de los mejores 9 que me ha tocado dirigir. Intervenir, es súper importante intervenir con ciencia, intervenir como ser humano. Primero está la persona, después está el jugador. Se llega mucho más rápido, se llega mucho más profundo, se logran mejores objetivos. Esto no significa que usted pase un mal rato con el que es vago, no, no existe, no existe eso. Usted tiene que convencer al vago a ser un superatleta y tiene que hacer de un superatleta conseguir medallas, conseguir objetivos y de los objetivos y de los equipos que no tienen que tienen poca esperanza, conseguir equipos con mucha esperanza, equipos que nunca han tenido resultados, conseguir resultados distintos. Monitorización, me gustaría darle un entrenamiento de carga, para eso necesitamos 3 horas, porque es largo este tema. Evaluar y analizar, súper importante en los procesos de intervención. Algunos que mostré que tiene que ver con procesos cognitivos que son básicamente elementos de conducta abierta y cerrada. Mira, esto es un elemento que está en Liga de Quito. Esto es súper simple, pero mira lo difícil que se hace. Hay un freno, hay un control, una coordinación, un golpe a la pelota, ya hay un rebote el balón que uno no sabe en qué dirección va. Entonces, mantiene la atención y la concentración del jugador. A pesar de que rebota hacia el mismo lado, uno no sabe la velocidad con la cual rebota. Es un ejercicio muy simple de hacer. Los rebotadores son súper fáciles de hacer, se los recomiendo a los que tienen niños. Los controles orientados, las pelotas, los remates, se pueden hacer desde este lado. Espérese. Características. Creo que no existe un elemento más importante, más competitivo, más emocional, más relacional que el duelo. Y el duelo con 2 canchas al lado, ¿cierto? Donde se jueguen los duelos, donde se cuenten los goles, ¿sí? Donde se analice este deporte Antofagasta, ¿sí? Duelos, canchitas chicas, espacios reducidos cuando hablamos de los espacios de los tiempos, ¿no? Los escenarios críticos cuando me toca tener una marca, ir en contra, devolver, ¿sí? Voy, competencia. El entrenador está al lado motivándome permanentemente, me está mirando. Estos chicos están esperando una citación. En 4 días más hay una citación. Cada uno se está jugando el puesto frente a ahí, se está motivando, los probadores físicos están mirando, ¿cierto? Todo con una situación real de juego, ¿no?
hay un tiempo, ¿no? Generalmente se trabaja en 20, 30 segundos, que son las intervenciones que uno va teniendo. Generalmente 4, 7, 10. No hay una intervención generalizada en el fútbol, ¿no? Como todo, no existe una fórmula para todo. Existe el fútbol, tiene tiempos relativos de recuperación, de intervención, y uno tiene que prepararlos para eso. Y eso se demuestra en el GPS. Usted saca un GPS partido y le saca toda esta radiografía de lo que es su equipo, ¿no? Acá tenemos otro juego, totalmente cognitivo, mucha concentración, hay que aprovechar los espacios, hay que cambiar de lado, hay que estar atento, hay que ser reactivo técnicamente, hay que tomar la decisión correcta, ¿cierto? De mucha concentración. También el técnico de lado, contabilizando, ¿cierto? Toma decisión, va hacia el otro lado, dos tipos marcan. ¿Sí? Un ejercicio de mucha concentración y mucha competencia, de muchos frenos, de mucha aceleración, de mucha marca. Es una situación real de partido cuando uno tiene que presionar, ¿no? Uno tiene que ir a presionar en inferioridad numérica. Súper importante, ¿no? Un fútbol más real, se dice en las investigaciones, a pesar de que se dice que hay mucho desarrollo de habilidades técnicas, que creo que es así, y de algunas físicas como la resistencia, poco de fuerza, mucha aceleración y mucho freno. Los 4 versus 4 y los 8 versus 8 determinaban en unos últimos libros de la FIFA, salen como uno de los espacios reducidos que tienen más características de espacio de un partido de 11 versus 11, ¿no? Acá hay un juego de movilidad, un juego de toque, donde el técnico lo que busca es movimientos, busca externos para apoyarse, busca mucha movilidad, ¿cierto? Los arqueros también atentos al movimiento, es el Garcés en su momento que estaba con nosotros, ¿sí? Hay decisión, ahí se demora un poco con la decisión, ahí se equivoca en la decisión, ¿cierto? Eso se corrige. Un 4 versus 4 con apoyo, súper importante. Quizás es un poco irreal desde el contexto posicional, pero generalmente existe esto, ¿no? Pensando que hay extremos, que hay carrileros, que hay laterales. Sí. Acá hay un ejercicio más táctico. Es un 7 versus 7 que busca romper línea, ¿no? Hay una construcción, hay un momento donde rompe, ¿no? El jugador rompe y pasa la línea del offside, ¿no? Y ahí termina definiendo. ¿Sí? Se busca el espacio y se intenta romper, ¿sí? Se intenta romper para poder llegar al otro arco. Ahora construyen los rojos, se apoyan con el arquero, hay una zona para recibir, el arquero busca esos cuadrantes, busca el pivoteo, la segunda pelota, la toma, ahí está offside, se pasa, ese ejercicio no es correcto. Vamos a adelantarlo un poquito. ¿Sí? Entonces, ahí está Peñailillo, ¿no? Que hoy día está en el fútbol argentino, intenta romper. Es una situación muy táctica y muy real de juego, ¿no? Cuando los equipos te hacen una línea, ¿no? Como jugaba a veces en Unión Española Ronald Fuentes, jugaba, que era un gran equipo de Ronald, pero jugaba con una línea muy adelantada. Entonces muchas veces ese balón a la espalda les complicaba mucho. Y acá, ejercicios relacionales, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esto ha sido mi presentación. Espero que le haya gustado. Espero poder eh, devolver esas expectativas que a lo mejor muchos de ustedes tenían en esta presentación. Y muchas gracias, Patricio, y a los organizadores por invitarme. Gracias, gracias.